Buen día, mi nombre es Stephanie Flores Paredes, soy estudiante de diseño gráfico en CEGEL IPAE y en esta oportunidad voy a hablar acerca del curso de desarrollo personal y los temas que hemos tratado a lo largo del ciclo en base a experiencias personales. Para tener un buen desarrollo personal es importante tener un buen autoconocimiento. Para lograrlo existen muchas estrategias y en lo personal yo he utilizado el FODA y el CAME para poder resaltar mis fortalezas, mis debilidades, las oportunidades que tengo, saber cómo mejorar mis oportunidades, cómo seguir desarrollando mis fortalezas y cómo corregir algunas debilidades que yo sé que probablemente pude haber hecho antes. Dentro de mis fortalezas, reconozco que tengo conocimiento en inglés, ya que he estudiado durante 3 años aproximadamente el idioma. Y dentro de esos 3 años hubo un trabajo que tuve en equipo, el cual fue de realizar un podcast. El tema era libre y finalmente mi equipo y yo escogimos el amor propio. Y ya que este tema trataba acerca del amor propio, era importante tener un buen autoconocimiento. Durante el proceso de ese podcast apliqué el FODA y reconocí muchas fortalezas. Además del inglés, también tengo el hábito de la lectura. Sé que soy puntual y responsable en mis tareas y en mis obligaciones. También reconocí que tengo oportunidades de trabajos de medio tiempo y ventajas en la institución en la que estudio actualmente. También reconocí algunas debilidades como no tener ninguna experiencia laboral y no tener mucha habilidad física. También reconocí amenazas como la vulnerabilidad de la salud frente a las nuevas enfermedades que puedan aparecer hoy en día. Y también luego de eso apliqué el CAME. Corregí las debilidades que tenía preparando mi CV y encontrando actividades que me gusten personalmente para poder desarrollar mi habilidad física, como el baile y algunos deportes. Afronté las amenazas cuidándome para evitar las nuevas enfermedades y sigo manteniendo mis fortalezas como el hábito de la lectura y mi conocimiento en inglés. Ahora he buscado libros en inglés para poder desarrollar esas dos habilidades y seguir fortaleciéndolas al mismo tiempo. Además de eso, exploré las oportunidades de trabajo que tenía acerca de los trabajos de medio tiempo, encontrando algunas que no requerían de experiencia previa. Después de hacer todo ese análisis, volviendo al tema del podcast en inglés, que fue un proyecto, realmente me ayudó mucho a poder crear el guión con mis compañeras porque tenía que contar experiencias mías y tenía que reconocer mi valor como persona. Tenía que hablarlo en el podcast y además de fortalecer mis habilidades en inglés, ya que era un nuevo vocabulario para mí en ese idioma. Antes de saber acerca de los podcasts, yo solo veía videos a través de internet, lo cual no fue tan beneficioso para mí durante un tiempo, ya que me distraía mucho de mis actividades, a veces me distraía de mis obligaciones como estudiante y algunas otras cosas. En resumen, era un autosabotaje. Al inicio no era muy consciente de esto, ya que fue avanzando gradualmente hasta llegar a un punto en el que no sabía ni siquiera cuánto tiempo había pasado viendo videos en internet. Sin embargo, gracias al curso me pude dar cuenta de esto y pude ponerle un fin, pude poner una restricción, encontré una manera de limitar ese tiempo para no sobrepasarlo y no distraerme en mis obligaciones. Además de las restricciones de tiempo, también pude buscar una manera de reemplazar ese tipo de formato, ya que yo los usaba mientras hacía actividades, mientras hacía mis tareas, mis obligaciones, entre otras cosas. Pude reemplazarlo con los podcasts, ya que
después de hacer todo ese análisis, también supe que mi manera de aprendizaje o la manera en la que capto más rápido la información es mediante el oído y la vista. Y al tener videos me facilitaba la distracción de otras cosas, porque se me hacía más fácil. Sin embargo, al reemplazarlo por los podcasts, ya solo necesitaba concentrarme auditivamente, mientras que mis ojos se concentraban en la actividad que estaba haciendo. Esa solución fue realmente buena para mí, realmente fue funcional. Hasta ahora sigo manteniendo esa solución y ya no me distraigo tanto, ahora soy más puntual en lo que hago, estoy más pendiente de lo que hago y todo eso. Al encontrar esa solución, tuve una motivación, tuve una automotivación para poder saber que realmente pude salir de un problema que yo misma creé. Eso me dio inspiración de saber que si tengo algún otro problema en algún otro aspecto de mi vida, podía encontrar una solución yo misma. Y bueno, gracias al curso también pude aprender estrategias de cómo automotivarme, que una de ellas, la que más recuerdo, es hablando para mí misma, hablando como si yo fuera alguien más a quien estoy aconsejando, lo cual funciona realmente para mí. Al realizar todo ese análisis, al realizar todas esas estrategias y aplicarlas en mí misma, sentí más empatía conmigo misma. Gracias a eso, a nivel individual, uno ya puede saber cómo empatizar con los demás porque entiende qué tan difícil puede llegar a ser algunas cosas y algunas situaciones. Entonces todo eso nos ayuda a empatizar con las demás personas, con nuestros amigos o incluso gente que tal vez no nos agrade mucho. También el hecho de empatizar con ese tipo de personas nos hace más tolerantes, nos hace entender el porqué de sus acciones, entre otras cosas. Una experiencia que yo recuerdo es el hecho de que yo tenía una amiga que tenía muchos problemas en casa, tenía problemas con sus padres, no se sentía bien con ella misma y cuando interactuábamos era muy injusto. Yo sentía que eso era muy injusto, no solo para ella, sino para sus amigos y la gente que la rodeaba, entre ellas yo. Porque siempre estaba muy enojada, siempre actuaba con mal humor. Sin embargo, al entender el porqué de sus acciones, supe empatizar en vez de enojarme y sentirme mal por su actitud. Pude empatizar con ella y saber que todo lo que le estaba afectando era el motivo por el que la hacía actuar así. Busqué una solución para ella hablándole de corazón y haciéndole saber que podía hablarme a mí también, que no tenía que guardar todo eso para ella sola y soltarlo con mal humor y enojos repentinos. Y ella lo entendió y cambió poco a poco su actitud. En otro caso, también tenía algunos compañeros. Ellos no sabían acerca de la empatía. Ellos siempre actuaban de una manera muy negativa hacia nosotras, por lo que simplemente tenía que tolerarlos, tenía que tolerar su comportamiento, entender sus motivos, pero no aceptarlos para mi vida porque era algo muy negativo. Además de eso, también hay que tener presente siempre la inclusión, saber, como dije antes, que no todas las personas son iguales y que no a todos les afecta la misma situación, como por ejemplo en las personas con discapacidad o las personas que no sientes que has visto comúnmente o diariamente para poder ayudarlas o que ellas mismas nos ayuden si nosotros lo necesitamos. Todas esas prácticas con los demás, esa empatía, tolerancia e inclusión que uno puede llegar a desarrollar poniéndolo en práctica, es cuando uno empieza a tener responsabilidad afectiva. Cuando uno empieza a ser más consciente de ello, es cuando menos malentendidos tiene con sus amigos o con su familia y con una buena comunicación para poder evitar esos malentendidos, para poder hablar de una manera más coherente y más racional.
Una anécdota que yo recuerdo es cuando mi grupo de amigos y yo estábamos escogiendo un lugar a donde salir. Todos queríamos pasar un buen rato, divertirnos. Sin embargo, teníamos gustos diferentes en ese momento. Algunos empezaron a discutir porque no aceptaban las opiniones de los demás. Yo propuse que tratemos de calmarnos, que hablemos seriamente, de una manera madura, encontremos una solución o una idea que tengamos todos en común. Les dije que al ser amigos teníamos que tener algo en común por más que la mayoría de los gustos fueran diferentes. Hablamos, nos escuchamos, nos respetamos y finalmente llegamos a una solución. Además de la responsabilidad afectiva, el curso de desarrollo personal también me enseñó acerca de la responsabilidad social, que hasta ese entonces no era consciente del significado. Gracias al curso entendí que la responsabilidad social, en resumen, es aportar algo a tu comunidad, a tu sociedad, que tu valor como persona pueda aportar de manera gratificante a otros, sabiendo que puedes hacer algo. Una situación que tuve hace un tiempo con una vecina que es menor que yo. Un día, cuando estaba regresando a mi casa, me encontré con ella. La saludé, sin embargo, cuando me acerqué la vi un poco asustada y preocupada. Al preguntarle qué ocurría, me respondió que estaba un poco perdida y que no sabía cómo volver. Yo me ofrecí a acompañarla y a llevarla para que ella no se asuste y no se preocupe más, además de que tal vez sus padres también habían estado preocupados por ella. Al hacer todo esto me sentí muy bien, me sentí feliz conmigo misma y luego me sentí capaz de poder hacerlo más seguido, de poder contribuir a alguien, contribuirle a la sociedad de alguna forma. A lo largo del curso también se trató los temas como la ética profesional y no solo en ese ámbito, sino también en nuestra vida diaria, ya que no podemos afirmar que tenemos una ética profesional si no la hemos desarrollado desde su inicio, que es en nuestra vida cotidiana. Muchas veces en secundaria había escuchado esta palabra proveniente de los profesores hablando de ese tema y que debemos ser honestos con nuestras acciones. Por lo que al escuchar nuevamente el tema en clase y tratarlo con más profundidad, pude recordar algunas situaciones en las que en secundaria yo, al ser muy buena en cursos como matemática e inglés, muchos compañeros necesitaban información de esos temas. Sin embargo, no solo querían ayuda, querían la ayuda completa, querían que yo me encargara de eso y ellos darme algo a cambio. Sin embargo, a mí no me gustaba mucho esa situación porque me hacía sentir muy incómoda, además de que yo sentía que no los ayudaba porque prácticamente les hacía todo en vez de que ellos aprendan y que si necesitaban ayuda podía ayudarlos, sin embargo no reemplazando esa ayuda o no disimulando esa ayuda, pues haciéndoles todo, como si ellos no fueran capaces porque yo sabía que ellos eran capaces. Como mencioné antes, en secundaria fui muy buena en áreas como matemática e inglés, por lo que al hacer actividades en equipo, la mayoría de mis compañeros siempre me escogían como líder a mí porque sabían que yo tenía más conocimiento en esas áreas, por lo que yo siempre les preguntaba qué cosas se les harían más cómodos a ellos de realizar y que si necesitaran ayuda podían requerir a mí, o si en caso yo no supiera porque no siempre iba a saber la respuesta, podíamos hablarlo en grupo para poder tener una solución, ya que al escuchar ideas de muchas personas siempre se encuentran mejores soluciones. Dentro de los trabajos en equipo, a veces hay complicaciones. Sin embargo, eso no solo ocurre en actividades académicas o actividades profesionales, también ocurre en nuestra vida diaria, con nuestros padres, con nuestros amigos, con nuestra familia. Mi hermano y yo, cuando compraron una computadora, habíamos quedado en turnarnos para que cada uno use el mismo tiempo que el otro.
Sin embargo, conforme avanzaba el tiempo, más a menudo necesitaba la computadora no solo para distraerme o para jugar, sino también para realizar ese tipo de actividades como tareas o reuniones o trabajos en grupo. Sin embargo, luego de eso yo quería seguir usando la computadora porque quería distraerme un rato, quería relajarme, quería jugar o escuchar música, entre otras cosas. Y mi hermano, por otra parte, la quería para esos mismos motivos, para relajarse y jugar, ya que sus actividades no requerían de una computadora. Sin embargo, él sentía que yo quería pasar más tiempo dentro de la computadora y que no estaba respetando el acuerdo que teníamos desde un inicio. Por lo que tuvimos que hablar para poder solucionar ese pequeño conflicto y llegamos a la conclusión de que luego de que yo termine mis actividades podamos jugar juntos, ya que era algo que teníamos en común. Como ya lo he dicho en repetidas ocasiones, este curso realmente me ha servido a crecer como persona. He podido afrontar las cosas y poder ver la vida desde otro punto de vista. Todo esto me hace sentir muy feliz, me hace sentir bien con las cosas que estoy haciendo, con las decisiones que he tomado hasta ahora, con la decisión de estudiar en esa institución y poder tener la oportunidad de aprender sobre todos estos temas. Y eso me hace saber también a mí misma que soy capaz de poder elegir correctamente y de poder aprovechar las mejores oportunidades que se me presenten. Sin más nada que decir, me despido y gracias por ver el video.